nombre es Laura Monroy. En este video vamos a abordar la explicación sobre la división de fracciones algebraicas. Recordemos que las fracciones algebraicas son el cociente indicado de polinomios. Entonces, primero recordemos cómo se realiza la división de números racionales. Si tengo una fracción a sobre b y la quiero dividir por otra fracción c sobre d, entonces lo que debo hacer es tomar la primera fracción a sobre b y multiplicarla por el inverso multiplicativo de la segunda fracción. Es decir, que a sobre b la multiplico por d sobre c. Entonces, el inverso multiplicativo de una fracción es como darle la vuelta a la fracción. Entonces, el denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador. Miremos un ejemplo. Tenemos 1 sobre 3 dividido por 3 sobre 5. Lo que hago es tomar la primera fracción y la multiplico por el inverso multiplicativo de la segunda fracción. En este caso, el inverso multiplicativo de la segunda fracción va a ser igual a 5 sobre 3. Luego realizo esta multiplicación atendiendo al procedimiento de la multiplicación de fracciones. Es decir, que debo multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Entonces 1 por 5, 5 y 3 por 3, 9. Ese es el resultado de esa división. Entonces, ¿qué pasa con las fracciones algebraicas? ¿Cómo se hace la división? Entonces, en primer lugar, pues lo que debemos hacer es multiplicar la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda fracción. Y luego aplicamos los procedimientos pertinentes para la multiplicación de fracciones algebraicas, es decir, seguimos el procedimiento del video anterior. Entonces, por ejemplo, tengo estas tres fracciones y las quiero dividir entre sí. Entonces, esta primera fracción la voy a dividir por esta segunda fracción. Lo primero que debo hacer entonces es esta primera fracción multiplicarla por el inverso multiplicativo de esta segunda. ¿Esto qué significa? Que tomo x más y sobre y la multiplico por y a la 3 sobre x a la 2 menos y a la 2. Es decir, le di la vuelta a esta fracción. Y eso pues ahora lo divido igualmente por esta fracción. Ahora, ¿qué debo hacer? Entonces esta cantidad se está multiplicando entre sí, pero esta cantidad la debo dividir por esta otra fracción algebraica. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Nuevamente aplico esto. Multiplico toda esta expresión por el inverso multiplicativo de esta otra expresión. ¿Qué significa esto? Vuelvo a escribir las fracciones, pero esta vez multiplico estas fracciones por el inverso multiplicativo de esta fracción algebraica. Entonces el numerador se me convierte en denominador y el denominador se me convierte en numerador. Ahora lo que debo hacer simplemente es aplicar la multiplicación de fracciones algebraicas. Entonces recordemos que para hacer la multiplicación de fracciones algebraicas lo que debemos tener en cuenta es, en primer lugar, la factorización de los polinomios que se encuentran en el numerador y la factorización de los polinomios del denominador. Entonces, x más y no lo puedo factorizar, y a la 3 no lo puedo factorizar, pero x al cuadrado menos y al cuadrado me doy cuenta que es una diferencia de cuadrados, entonces pues hago la factorización. La factorización pues es x más y por x menos y. Y en la tercera fracción me doy cuenta que esto es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces aplico ese caso de factorización y obtengo que x menos y por 2x más 3y es la factorización sobre pues y a la 4. Ahora procedo a verificar si puedo volver a factorizar y me doy cuenta que no es posible factorizar más, así que ahora lo que hago es mirar si es posible simplificar factores. Entonces me ubico en los numeradores y miro si se repiten en los denominadores. Entonces x menos y es un factor
Y acá abajo veo que también está x menos y, así que lo debo simplificar. Además puedo simplificar x más y simplificar y a la 3 con y a la 4. De esta manera pues obtengo como resultado 2x más y sobre y al cuadrado. Ahora miremos otro ejemplo. Tenemos estas dos fracciones algebraicas y las queremos dividir entre sí. Entonces, en primer lugar, lo que hago es tomar la primera fracción y multiplicarla por el inverso multiplicativo de la segunda fracción. Entonces, eso significa que le doy la vuelta a la fracción. Ahora, lo que hago es aplicar el procedimiento pertinente para la multiplicación de fracciones algebraicas, es decir, que procedo a factorizar. Entonces me doy cuenta que estos polinomios son trinomios de la forma x al cuadrado, entonces aplico este caso de factorización. Entonces, por un lado tengo que la raíz cuadrada de m al cuadrado es m, y abajo pues también la raíz cuadrada de m al cuadrado es m. En el numerador debo encontrar dos números que multiplicados me den 16, pero que sumados me den 8. Esos dos números son 4 y 4. Pero también debo encontrar dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados me den más 2. Esos dos números son más 4 y menos 2. Hago el mismo procedimiento con los siguientes trinomios de la siguiente fracción. Entonces debo encontrar dos números que multiplicados me den 2 y sumados o restados me den 3. Esos dos números son menos 2 y menos 1. Y el mismo procedimiento para los números 3 y menos 2. Entonces los números que multiplicados me dan menos 3 es menos 3 más 1 y sumados me dan menos 2. Ahora pues procedo a simplificar. Verifico si puedo simplificar factores. Entonces me doy cuenta que m más 4 lo puedo simplificar con este m más 4. Además m menos 2 lo puedo simplificar con este m menos 2. Y pues ya no es posible hacer más simplificaciones. Así que ahora pues escribo la respuesta como el producto de los numeradores sobre el producto de los denominadores. Así que puedo expresar el resultado de esta manera, dejando expresado el producto, o simplemente también puedo desarrollar el producto de cada uno, lo que me da como resultado m a la 2 más 3m menos 4 sobre m a la 2 menos 2m menos 3. Entonces, esos dos resultados van a ser válidos. Ahora, apliquemos pues entonces lo que aprendimos. Debemos dividir estas expresiones teniendo en cuenta el procedimiento, tanto de la división como, ya lo vimos, la multiplicación de fracciones. Así que pues esto sería todo por el video de hoy. Visita los demás videos para tener claros los casos de factorización